Muy bien, creo que ya es hora de empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Consuelo y el día de hoy estoy muy contenta de compartirles el libro que estudiaremos, que es un libro que se llama Cómo ser un imán para las personas. Pero primero quisiera leerles esta frase que escogí para el tema del día de hoy que se me hizo que podía quedar pues muy ad hoc. Es una frase de Paulo Coelho, que es otro autor. Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor se vuelve también mejor. Paulo Coelho. El día de hoy vamos a estudiar 62 estrategias simples para construir relaciones fuertes e impactar positivamente en la vida de todas las personas con las que te comunicas. Estas 62 estrategias nos las regala el autor Marc Reclau. Él, Marc Reclau, es un escritor bestseller, es conferencista y además se jacta de ser un experto en desarrollo personal. Él tiene como propósito en la vida el capacitar al mayor número de personas que les sea posible para que construyan la vida que desean. Es un facilitador del desarrollo personal. Él se encarga con sus publicaciones, con sus blogs y sus redes sociales de proporcionarnos los recursos y las herramientas necesarias para que logremos generar un cambio positivo nosotros mismos. Marc Reclau nació en Alemania en 1973 y su primer libro se llama 30 días para cambiar tus hábitos y lograr cambiar tu vida. Ese libro se convirtió en un éxito de ventas en Amazon. Amazon es la plataforma que Marc utiliza más bien como un escritor independiente para poder promocionar su obra. En esta gran librería de Amazon, Marc ha logrado romper récord de ventas. Después de una crisis existencial que tuvo y al quedarse sin trabajo, empezó a replantear su vida y comenzó a buscar otros caminos para lograr su desarrollo personal. Y así es que como un escritor independiente, esto quiere decir, un escritor independiente quiere decir que no tiene un aval de alguna editorial, sino que él solo tiene que buscar la manera de promocionar sus libros. Es cuando él decide entonces explorar el mundo digital para poder exponer y vender sus libros. Algunos de estos títulos que él ya ha publicado y que ha logrado vender rompiendo récords de ventas son, por ejemplo, Destino Felicidad, de Cambia tu Vida, El Poder de la Gratitud, que con 7 simples ejercicios en verdad podemos lograr cambiar nuestra vida únicamente dando gracias. Es un libro muy recomendable. Otro de sus títulos es No te rindas, Quiérete mucho, y precisamente este de en medio, que es Del paro a Amazon, que fue un gran bestseller, es en donde él nos platica cómo es que después de estar en paro, esto quiere decir que al no tener trabajo, logra escribir un libro y entonces en este libro él nos platica y nos comparte las técnicas que él siguió para que ese libro se convirtiera en un éxito de ventas en Amazon. Fue en el año de 2019, o sea, hace apenas 3 años, que publicó el libro que platicaremos en esta sesión el día de hoy, Cómo ser un imán para las personas. En este libro, él nos revela los secretos y la psicología que se necesita para que logremos tener relaciones exitosas. Relaciones exitosas a nivel personal, a nivel laboral, a nivel comercial, etc. Él afirma que el éxito y la felicidad en la vida, en el hogar, en los negocios, dependen en gran medida en el cómo es que nos relacionamos con los demás, cómo relacionamos con las demás personas que convivimos a diario. Para Marc,
las personas más exitosas no son precisamente las que tienen una inteligencia especial o superior. Tampoco son aquellas personas que tienen una mejor preparación intelectual. Y tampoco considera que las personas más inteligentes sean las más felices, sino que son aquellas personas que tienen mejores habilidades sociales. Este libro funciona más bien como una guía práctica. Es un libro muy sencillo de leer, con un vocabulario muy fácil de entender. Lo puedes leer en 2, 3 horas poniendo un poco de atención. En realidad es un libro muy sencillo, muy fácil de leer, como les digo. Y con este libro lo que obtendremos son herramientas poderosas para lograr conexiones sólidas, conexiones estables y duraderas, tanto con nuestros clientes como con nuestros amigos, con la familia, con la pareja, con los hijos, etc. La mayoría de estos principios, que nos resume el autor en cada uno de estos capítulos, en realidad son cosas que vamos a considerar como de sentido común. Pero siempre es bueno tener este recordatorio y que hagamos consciente todas estas actitudes y habilidades que, aunque aquí las tenemos, están así como en stand-by, ¿no? Todas estas habilidades que seguramente sabemos que conocemos, sabemos que las tenemos que aplicar, pero no precisamente lo hacemos, no precisamente las practicamos. Sabemos que son cosas básicas, como les digo, de sentido común. Incluso dicen por ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos. Así es. Si nosotros logramos practicar y aplicar en nuestra vida diaria todos estos principios, nuestra vida cambiará de un modo importante y podremos mejorar nuestras relaciones con los demás. Todo esto nos llevará no solo a ser mejores personas, sino incluso a mejorar las condiciones de nuestro trabajo, o nos ayudará también, por ejemplo, a obtener mejores clientes o más clientes. Nos ayudará a influenciar a las personas positivamente. Nuestras relaciones serán mucho más sanas con los amigos, con los colegas, con la pareja, con los hijos, es decir, con todas aquellas personas con las que interactuamos en el día a día. Los pequeños cambios en nuestra conducta causan grandes resultados en nuestra vida. Algunos estudios han demostrado que si aprendes a tratar con otras personas, habrás recorrido, fíjense, el 85% del camino hacia el éxito. Y habrás recorrido además el 99% del camino a la felicidad. El libro está dividido en 7 capítulos y en cada uno de ellos, Mark Reclau nos hablará de diferentes acciones y habilidades que debemos de adoptar para lograr atraer mejores personas a nuestra vida. Estos capítulos nos hablan de cómo comunicarnos efectivamente, nos da algunas reglas, lo importante de predicar con el ejemplo, y nos ayuda cómo con los hábitos es que podremos multiplicar nuestra influencia con los demás. Vamos poco a poco a ir resumiendo y analizando todos estos capítulos. Para poder mejorar el aspecto social y desarrollar habilidades nuevas, primero tenemos que entender a las personas. Tenemos que entender cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, hacia dónde van, qué los motiva, qué los mueve. Debemos analizar por qué es que hacemos las cosas que hacemos, cómo es que reaccionamos a determinadas circunstancias y por qué reaccionamos de una o de otra manera. Tenemos que aceptar que la gente siempre, sin duda, estará 1000 veces más interesado en sí misma que en ti. Esta es la naturaleza humana. Las acciones de las personas se rigen por interés propio.
la naturaleza humana, nos condiciona a buscar nuestro propio interés sobre el de los demás. Suena feo, ¿verdad? Y esto no es algo malo, no, simplemente es la realidad. Esta es nuestra condición humana, buscar nuestro propio interés. En todas las relaciones humanas, tu contraparte siempre va a estar pensando al menos en estas dos cosas. ¿Qué hay para mí? Es decir, ¿en qué me beneficio al estar contigo, al platicar contigo, al relacionarme? ¿Qué es lo que yo voy a ganar? Lo hacemos de manera inconsciente. Y aunque suena negativo, el día que nosotros aceptemos esta verdad y dejemos de verlo precisamente como algo negativo, es entonces que aprenderemos a usarlo para mejorar y lograr el éxito al interactuar con otras personas. ¿Sabes cuál es el tema más importante de cualquier conversación? ¿Sabes de qué quiere hablar la otra persona con la cual tú estás interactuando? Pues te voy a decir la respuesta. Quieren hablar de ellos mismos. Quieren que la conversación se base en ellos mismos, en nosotros mismos. Todos queremos eso. Cuando hablamos con los demás, tenemos que olvidarnos del yo, del mío, del para mí. Yo. Si tú quieres mejorar tus relaciones, tus conversaciones, si quieres atraer personas, tenemos que cambiar ese yo por un tú. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te llamas? Esto que te ofrezco puede ser beneficioso para ti. ¿A ti qué te gustaría obtener de esta negociación? Es decir, centrarnos en el tú, en el otro. Cuando hagas un cambio de conversación, tu poder de influencia aumentará en un grado significativo. ¿Y qué crees? Cuando tu conversación la centras en la persona que tienes enfrente y hablas de ellos, te van a considerar a ti como un gran conversador. Y la gente querrá estar contigo, se te van a acercar, van a considerar que eres una persona interesante para platicar. Deja entonces de hablar sobre ti y comienza a hablar sobre la persona que tienes delante. Logra que ellos mismos hablen de ellos mismos. El motivador más importante que hace que la gente actúe de un modo o de otro es el deseo de ser reconocido, el deseo de ser importante. Si tú haces que las personas se sientan así, importantes, reconocidas, lograrás ser un imán y la gente sentirá atracción por ese mensaje que tú quieres transmitir. Dale a cada persona que te encuentras en el camino la importancia que se merece, que es casi definitivamente la misma importancia que tú crees que te mereces. El reconocimiento y la apreciación son muy importantes. Utiliza siempre, al conversar con una persona, su nombre. Utilízalo muchas veces durante la conversación. Esto te ayudará a tener una conversación mucho más asertiva. Otro hábito que nos recomienda mucho el autor es no discutir. No discutir nunca. Adoptar siempre una actitud ante el otro de estoy de acuerdo contigo, tienes razón. Estar de acuerdo con la gente es una decisión sabia, inteligente y buena. Más aún cuando precisamente la persona que tienes frente está equivocada. No discutas, incluso si tú tienes la razón. Piensa siempre en esta pregunta cuando estés a punto de entrar en una discusión, en una argumentación. ¿Quieres tener la razón o prefieres tener paz? Discutiendo no se ganan amigos. Eso es clarísimo. Más bien los alejas.
cuando tú quieres influenciar en las personas, siempre tienes que tener en cuenta qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos buscan, no lo que tú quieres ni lo que tú buscas. Causar una buena impresión es algo que debemos siempre cuidar y procurar que sea en nuestro favor. Nunca vamos a tener una segunda oportunidad de tener una buena primera impresión. Para causar un efecto positivo o negativo en esa primera impresión que nosotros causamos a los demás o que los demás nos causan a nosotros, solamente tenemos de 2 a 4 segundos. Ese pequeñísimo momento de tiempo es lo que las demás personas van a tener para hacer un juicio sobre ti o tú sobre los demás. Esa oportunidad nunca la vamos a poder repetir. Para lograr entonces tener una buena impresión, debemos siempre tener contacto visual y sonreír. Debemos de sonreír incluso antes de saludar. Sonreír es contagioso. Sonreír te abre las puertas. Sonreír te acerca a las personas automáticamente. Las personas, cuando tú les sonríes, volverán siendo amables contigo, te devolverán el gesto siendo amables, queriéndose relacionar contigo. Manejarte siempre con confianza y orgullo de ti mismo será muy importante. No puedes esperar que otros crean en ti si tú mismo no estás creyendo en ti. Si tú deseas crear una buena primera impresión, es crucial que te des el valor que te mereces. Sé siempre sincero, siempre. Para causar una buena impresión, no debemos de fingir ser quienes no somos. Nunca utilicemos máscaras. Nunca te muestres ansioso. Si tú finges, si tú te muestras ansioso, el mensaje que estás enviando es de inseguridad y eso provoca desconfianza. Una excelente manera de conectar con las personas es interesarse en ellas y es conocer las cosas que les interesan. Antes de conocer lo que quieren las personas, tienes que averiguarlo. ¿Cómo puedes averiguarlo? Pues únicamente haciendo preguntas. Averigua qué es lo que le interesa a esa persona antes de que lo conozcas. Cuando tú estés a punto de ir a una entrevista o vas a conocer a una persona, vas a tener una cita, es bien importante que conozcas a esa persona con la que vas a interactuar antes de conocerla físicamente. Averigua qué es lo que le interesa y luego iniciarás la conversación al respecto de lo que tú averiguaste. Esto puede ayudarnos a hacer nuevos amigos, nos puede ayudar en las relaciones de negocios, en las oportunidades comerciales, etc. Ahora esto se nos ha facilitado mucho con las redes sociales. En las redes sociales tú puedes investigar algo más de los gustos, de las necesidades, de las intenciones y de los intereses de las demás personas. Si verdaderamente queremos conectar con las personas, necesitamos demostrar un verdadero interés. Y eso es intentando conocerlas. Ten en cuenta que a las personas les gusta ser admiradas. Por ejemplo, es muy importante recordar un cumpleaños, recordar la primera cita, recordar la firma del primer contrato, etc. Cuando tú le das importancia a las personas, serán mucho más receptivas contigo. Para desarrollar una personalidad atractiva, tenemos que empezar por aceptar a las personas como son. Tenemos que aceptar que las personas no son como nosotros, que no las podemos cambiar, que cada quien es como es y tenemos que aceptarlos con sus virtudes y con sus defectos. Tenemos que aceptar también que las personas no son perfectas. Pero ¿qué creen? Tampoco nosotros lo somos. Entonces,
tenemos que aprender a aprobar a los demás. Aprueba a los demás a pesar de sus defectos, a pesar de las diferencias que puedas llegar a tener con las personas. Siempre debemos de buscar el lado positivo, lo que sí tengan elogiable. Siempre, siempre, todas las personas tenemos un lado positivo. Busquémoslo, aprobémoslo y hagamos que esa persona sepa que nosotros la apreciamos y que la aprobamos. ¿Cómo podemos apreciar a las personas? Agradeciendo y demostrando que estamos contentos de estar con ellos. Es decir, hay que hacerles saber a las personas que las apreciamos, que apreciamos el conocimiento que nos comparten, que apreciamos que nos hagan compañía. Siempre agradecerlo y demostrarlo con una nota de agradecimiento, con un detalle, simplemente dando las gracias. Un ejemplo muy básico de mostrar aprecio a los demás es, por ejemplo, siendo puntuales. Ese es un mensaje de aprecio básico. Esto significa, cuando tú quieres influenciar a las personas, siempre debemos de tener en cuenta una cosa. ¿Qué es lo que ellos quieren? Y no, como hemos venido repitiendo, lo que nosotros queremos. Esto significa que el tema en la conversación o el tema cuando nos acercamos a alguien más debe de ser sobre sus gustos y sobre sus necesidades. Y tú lo que debes hacer es ayudarles en el logro de conseguirlo. Para esto, nos debemos de poner siempre en el lugar del otro. Ver las cosas desde el lugar de la otra persona, desde su punto de vista, que seguramente va a ser diferente al del nuestro. ¿Qué podemos hacer para lograr ponernos en el lugar del otro? Bueno, una de las cosas que podemos hacer para entablar una conversación y que exista esta comunicación saludable es, por ejemplo, utilizar las mismas palabras que utilice la persona con la cual estamos manteniendo una conversación o con la cual queremos tener un acercamiento. Repetir las frases que ellos utilicen frecuentemente, es decir, utilizar los mismos términos o, como se dice, hablar en el mismo idioma. El lenguaje corporal también comunica y es muy importante. Cuando tú quieres hacer una conexión con los demás, tienes que tratar de imitar sus movimientos corporales. Es decir, si la persona pone un codo en la mesa y se recarga la mano en la cara, quizás tú puedas hacer el espejo y tratar de hacer el mismo movimiento. Si la persona se inclina hacia adelante, inclínate tú también. Cuando nosotros hacemos el espejo en los movimientos corporales de la persona que tenemos adelante, lo que vamos a lograr es una conexión. Sin embargo, tenemos que ser muy sutiles en esto para que no parezca grotesco o para que no parezca que nos estamos burlando de los demás. De esta manera lograremos tener una buena conexión. Por ejemplo, para lograr un cliente seguro, debes demostrarle cómo vas a resolverle sus problemas. Por ejemplo, si fuéramos un vendedor, piensa qué es lo que necesita tu cliente, qué ventajas tiene tu producto sobre algún otro. Pero recuerden que cuando decimos que somos vendedores, no necesariamente tenemos que ser vendedores de productos o vendedores de servicios. Toda la vida nos estamos vendiendo nuestras ideas, estamos vendiendo nuestro trabajo, nuestros pensamientos, estamos vendiéndonos a nosotros mismos. Estamos vendiéndonos en una relación personal, en una relación con los hijos, en una relación laboral, en cualquier aspecto de la vida. Entonces tenemos que siempre estarnos preguntando, ¿qué necesita nuestro cónyuge? ¿Qué necesita nuestro hijo? ¿Qué necesita nuestro compañero de trabajo? ¿Qué necesita la persona con la que estoy interactuando? Normalmente, lo más común y básico que todos necesitamos es quizás motivación, reconocimiento, elogios, gratitud. Siempre hazte estas preguntas cuando estés interactuando con los demás, cuando quieras atraer personas, siempre pregúntate qué necesitan las personas. Cuanto más piensas acerca de las necesidades y deseos de los demás, más relaciones exitosas obtendrás.
Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué significa influir en las personas? Una persona influye sobre otra cuando es capaz de afectar su vida, ya sea en la toma de decisiones, en los hábitos o en los mapas de pensamiento. Influir en las personas es hacer que hagan lo que tú quieres que hagan. ¿Cómo podemos lograr esto? Pregúntate, ¿qué es lo que motiva a las personas? ¿Qué es lo que las hace moverse? ¿Qué es lo que las impulsa? Para influir en las personas, necesitamos descubrir qué es lo que quieren y cómo podemos llegar a esto. Haciendo preguntas. Siempre tienes que estar haciendo preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué música te gusta más? Haciendo preguntas para conocer a las demás personas es como lograremos saber qué es lo que los mueve. Para entonces, nosotros, una vez que ya sabemos qué es lo que los demás quieren, podamos utilizarlo a nuestro favor, haciendo que actúen, haciendo lo que nosotros estamos buscando que hagan. Lo vamos a utilizar a nuestro favor, diciéndoles qué es lo que ellos quieren escuchar. Cuando nosotros los conocemos, sabemos cómo llegarles, cómo hacer que hagan lo que nosotros estamos buscando que hagan, al decirles lo que ellos quieren escuchar. Es decir, por ejemplo, cuando estás buscando un empleo, primero averigua qué habilidades y qué responsabilidades son necesarias en el puesto. Y ya después, tú tendrás que demostrar que tú puedes satisfacer esas necesidades. Observa tu alrededor, sé receptivo, muestra interés. Observa qué es lo que la gente te dice con sus acciones. Haz muchas preguntas. Para influir en los demás necesitamos conocerlos haciendo muchas preguntas. Para convencer a los demás, tenemos que saber que a las personas no nos gusta que nos vendan, no nos gusta que nos den órdenes, no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. A la gente lo que le gusta es tomar sus propias decisiones. Nosotros lo único que tenemos que hacer es impulsarlos a que lo hagan. Sucede algo muy peculiar. A las personas les gusta escuchar otros testimonios u opiniones de terceros. Por esto, cuando nosotros queremos vender un producto, una idea, un pensamiento, nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es citar a alguien más, dar el testimonio de alguien más. Por ejemplo, decir, el doctor fulanito opina que mi producto es el mejor porque le ha ayudado a beneficiarse. O, no sé, mi anterior jefe le gustaba mucho cómo se hacían las labores que realizábamos y me recomienda. Esto es un misterio psicológico. Cuando le dices tú a la gente directamente lo bueno que eres, se mostrarán escépticos. Cuando tú le dices, mi producto es el mejor del mercado, dudarán de ti. Pero nunca dudarán de que lo que dices es verdad si lo cuentas a través del testimonio de un tercero. Vamos a explicar esto un poquito. Por ejemplo, con Internet, ¿no? Si nosotros estamos buscando un producto, hacer alguna compra, buscamos lo que estamos necesitando, vemos las características, el tamaño, el color, sí, exactamente es lo que estábamos buscando. Pero ¿qué hacemos a continuación ya que encontramos lo que estamos buscando comprar o contratar? Nos vamos a las opiniones. Y entonces empezamos a leer qué es lo que opinan los demás. Y a partir de eso es que tomamos la decisión de la compra o no. Es a partir de lo que opinan los demás que nosotros tomamos la decisión. Por ejemplo, cuando queremos ver la televisión, estamos en busca de alguna película, nos vamos siempre por la que nos recomendaron como buena. Entonces, cuando nosotros queremos vender una idea, es bueno hacer una cita, dar el testimonio de alguien más para que nuestro receptor tome nuestro mensaje. Cuando estamos buscando, cuando queremos que la gente nos diga que sí, es decir, cuando estamos buscando una respuesta afirmativa,
debemos de intentar hacer un planteamiento de nuestras preguntas de manera que no demos opción a que nos lo nieguen, de manera que siempre la respuesta sea a nuestro favor. Por ejemplo, si hay, por ejemplo, que el autor quisiera vendernos su libro, ¿cómo es que debería de plantearnos las preguntas para lograr una afirmación? ¿Quieres ser feliz? Vamos a contestar que sí. ¿Quieres ser independiente? Sí. ¿Quieres mejorar tu vida? Sí. ¿Quieres comprar mi libro? Automáticamente y por inercia diremos que sí, porque como sí queremos lograr todo lo demás, él nos está vendiendo la idea de que con su libro lo lograremos. Entonces, por inercia, estaremos contestando afirmativamente. Siempre hazle ver a la otra persona cuál será el beneficio al decirte a ti que sí. Otra técnica que nos da el autor es nunca dar opción a tener una respuesta negativa. Y podemos plantear nuestras preguntas también de esta otra manera. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, lograr una cita con algún cliente, con alguna persona, en lugar de preguntarle, ¿cuándo nos podemos ver? Y la respuesta puede quedar vagamente o quedar incluso hasta sin contestar, podemos plantearla de la siguiente manera. Nos vemos hoy o mañana. Entonces, no te queda más que responder hoy o mañana. No estás dando opción a una negativa. Es un ejemplo. Por ejemplo, si quieres lograr una venta, en lugar de ofrecerle, entonces sí, te lo quieres llevar, lo quieres comprar, y te estás exponiendo a decir no, o ya veré, lo voy a pensar, o después, la manera de preguntar es, ¿quieres pagar en efectivo o tarjeta? Entonces, estás haciendo, digamos que un acorralamiento de respuesta afirmativa, estás favoreciendo que la respuesta te sea favorable precisamente. Para atraer a las personas, nos tenemos que mostrar siempre, siempre respetuosos de sus opiniones, no burlarnos y nunca juzgar sus opiniones, su modo de pensar, sus ideas. Ser auténticos, nunca ponernos máscaras, nunca, porque eso se nota. Cuando queremos ser algo que no somos en realidad, se nota. Conozcámonos a nosotros mismos primero, para entonces poder conocer a los demás, para podernos proyectar a los demás. Tenemos que conocer cuáles son nuestras fortalezas, qué habilidades tenemos, cuáles son nuestras debilidades y siempre aceptar nuestros errores. A partir de eso lograremos una conexión mejor. El autor, en uno de sus capítulos, nos desarrolla ciertas reglas básicas para lograr ser un imán para las personas. Y las vamos a ir platicando más o menos cada una de ellas. En primer lugar, dar las gracias. Ser agradecido siempre es básico en cualquier relación. En nuestro camino por convertirnos en un imán para atraer a las personas y hacer nuevos amigos, nuevos clientes, la gratitud es lo más importante. Siempre tenemos que demostrarla, nunca quedarnos con el gracias para nosotros nada más en nuestra mente. Siempre tenemos que demostrarla con pequeños detalles, como habíamos dicho. Una nota siempre es muy importante, una carta de agradecimiento a algún cliente o a alguien que nos prestó algún servicio es muy importante. Decirlo con palabras, gracias, eso marca a la relación, siempre es muy importante. Admitir nuestros errores. Si queremos ganarnos la confianza de la gente, tenemos que admitir nuestros errores y asumir siempre las consecuencias de ellos. Es decir, es muy importante mostrarnos vulnerables. Eso te abre la puerta. Eso atrae a las personas. Tenemos que dejar los chismes. Básico. Abandonar este hábito tan tóxico es primordial para tener éxito en las relaciones sociales. Tanto escuchar un chisme como divulgarlo es igual de malo y afecta tu propia confiabilidad. Incluso, como te digo, solo por escucharlo, estás afectando la confiabilidad de la persona que te está platicando el chisme. Nadie se quiere rodear de personas chismosas, de personas tóxicas.
Eso aleja a las personas. Nunca juzgues. Otro hábito tóxico del cual nos debemos de deshacer, dejar atrás, es el de juzgar y de condenar a los demás. Antes de juzgar a los demás, deberíamos autoconocernos, autojuzgarnos. Es mejor concentrarnos siempre en lo que nosotros podemos mejorar, no en lo que nosotros creemos que deberían mejorar los demás. Algo súper importante, saber perdonar. No es divertido nunca pasar el tiempo con personas rencorosas, con personas amargadas, con personas que viven en el pasado. Perdonar a los demás y dejar atrás esas malas experiencias es el camino perfecto al éxito, a la felicidad. Esto no quiere decir que no debamos de poner límites en nuestras relaciones. Siempre los límites deben de estar bien establecidos, pero perdonar te ayudará a crecer. Cumple tu palabra, importantísimo. Nunca prometas lo que no serás capaz de cumplir. Mejor hazlo a la inversa, nos dice el autor. ¿Por qué no mejor te comprometes a poco y entonces mejor te esfuerzas para superar tus propias expectativas? Persigue la excelencia. Usar el nombre. Ya habíamos platicado un poco de esto. Volvamos a este tema de utilizar el nombre de las personas. Tratamos siempre de conversar con alguien y quizás no le estamos poniendo atención. Es bien importante que nos concentremos en aprender los nombres de los demás. Aprendernos los nombres de los demás va a demostrarle que nosotros estamos interesados en ellos. Siempre demostrar interés en la otra persona es importante porque la persona se siente reconocida. Entonces, cuando tú mencionas su nombre, te sientes importante. Piénsalo muy bien. Nuestro nombre es la conexión más significativa con nuestra identidad y con nuestra individualidad. Usar el nombre de alguien al interactuar en una conversación es uno de los secretos más simples, pero más profundos para llegar al éxito en una relación. ¿Por qué? Porque nuestro nombre es el sonido más dulce para nuestros oídos. Nos hace sentir importantes cada vez que escuchamos nuestro nombre. Este otro tema que ya habíamos platicado, el de evitar discusiones. ¿Sabes que el 99% de las discusiones, en lo único que terminan es en que ambas partes se convencen de que verdaderamente ellos tenían la razón? Para eso sirven nada más las discusiones, para radicalizar tu manera de pensar. Siempre es muy importante que evitemos las discusiones. Siempre busquemos mantener la paz y la armonía. Esto de tener la razón no lleva a ningún lado. Incluso se piensa que las discusiones no son precisamente de personas inteligentes. Nosotros pensamos que evitar la discusión es un símbolo o un reflejo de debilidad, pero no es así. Es al contrario. Evitar una discusión demuestra fortaleza y demuestra inteligencia. Intenta ponerte siempre en el lugar del otro para tratar de entender su punto de vista. Elogiar y reconocer a los demás. Estudios científicos demuestran que los equipos con gerentes que reconocen y elogian el trabajo de sus colaboradores son hasta 31% más productivos. Elogiar y reconocer a las personas tiene un efecto secundario notable porque hace felices a todas las personas involucradas. Es decir, cuando tú elogias y reconoces a alguien, el efecto positivo no es nada más para quien está recibiendo el mensaje, también para ti que lo estás regalando, que lo estás brindando. Para ambos es un efecto positivo. Convierte en un hábito diario el decirle cosas amables al menos a 3 personas. Que tú en tu día te vayas tranquilo de que elogiaste, de que reconociste a 3 personas al menos que se cruzaron en tu camino en este día.
Ser paciente y respetar. Cuando eres paciente, amable y respetuoso, atraerás lo mismo. Atraerás personas agradables que beneficiarán tu vida. No criticar. Al hacerlo, lo que atraemos es resentimiento y además desmoralizas a tu equipo de trabajo si es que los estás criticando. Cuando tú quieras ayudar a alguien, lo mejor que puedes hacer, en lugar de criticar, es hacer una retroalimentación. Es decir, que refuerces lo que sí hacen bien, que les hagas saber que estás contentos con ciertas cosas que sí te gusta o que sí te satisfacen como las hacen, y ya después vas a resaltar el aspecto o la oportunidad que tú crees que pueda mejorar. Es muy diferente criticar que hacer una retroalimentación. Siempre tenemos que creer en el potencial de las personas y hacérselos saber. Tenemos que tratar a las personas como si ya fueran lo que deberían de ser. Es decir, como si ya hubieran logrado lo que son capaces de lograr. A esto de creer en el potencial de las personas se le llama efecto Pigmalión. Es decir, cuando yo creo que tú puedes ser grande y exitoso y te lo digo y ya te trato como si lo fueras, seguramente lo serás. Es muy importante creer en el potencial de las personas y hacérselos saber. Por último, podemos concluir que si queremos ser influencers y atraer a las personas, debemos desarrollar siempre una autoestima real y estable. Tenemos que trabajar en convertirnos en un ejemplo de lo que queremos ver en los demás. Siempre seamos empáticos, que es la clave para el éxito en las relaciones sociales. Cuando empiezas a considerar que los sentimientos, las ideas y los puntos de vista de otras personas son tan importantes como las tuyas, empezarás a mejorar la interacción que tienes con los demás. Las reacciones que tú obtendrás al reconocer los puntos de vista de los demás y respetarlos serán siempre positivas. Un punto muy importante, no hagamos suposiciones, nunca. Una de las fuentes de problemas más comunes en las relaciones interpersonales son los malos entendidos, y los malos entendidos siempre tienen su raíz en las suposiciones. Nunca supongas, pregunta, escucha, analiza y aclara. Las suposiciones destruyen amistades, destruyen relaciones laborales, destruyen matrimonios, y todo esto únicamente por suponer en lugar de preguntar. Siempre será mejor preguntar. Suponemos siempre que los demás ven la vida de la misma manera que nosotros la vemos. Suponemos siempre que los demás sienten igual que nosotros. Dejar de suponer ayudará a que nuestras relaciones sociales mejoren. Otro punto muy importante que deberemos de considerar es que nunca nos debemos de tomar las cosas personales. No tomarnos las cosas de manera personal. Ahorrémonos sufrimientos innecesarios. Cuando eres inmune a las opiniones y a las acciones de los demás, jamás serás víctima de ese sufrimiento que no tenía por qué ser. Si deseas mejorar algo en tu vida, tu autoestima, tu éxito, tu felicidad, debes de observar con atención con quién estás pasando la mayor parte del tiempo. Por ahí dicen que tú eres como las demás personas con las que te rodeas. Entonces, observemos esto, es muy importante. Mantente siempre alejado de personas tóxicas. Elige mejor a estas personas positivas, que siempre aportan, que incluso te ayudan a aprender y que te ayudan a crecer. Siempre escoge personas con las cuales tú puedas crecer, siempre. Aléjate del perfeccionismo. Recuerda que nadie somos perfectos, ni los demás,
ni tú mismo. El perfeccionismo es uno de los enemigos de las relaciones sociales. Siempre ten esto en mente. Mejor, comprométete con la excelencia. Es decir, trata siempre de ser mejor, trata siempre de mejorarte a ti mismo. Aplicar todas estas herramientas que hemos expuesto te llevará siempre a que tus relaciones personales y profesionales suban de nivel. Obviamente no podemos adoptarlas todas de un jalón ni todas aplicarlas de un día para otro, no, pero lo que sí es muy importante es hacer consciente de todo esto que acabamos de estudiar, de todo esto que acabamos de escuchar, y entonces en tratar de adoptarlo poco a poco, día a día, ir añadiendo pequeñas actitudes mejores poco a poco, para que entonces nuestro círculo social se vea beneficiado y nosotros podamos ser un imán de atraer personas que valgan, que aporten a nuestra vida. Asumirlas poco a poco, todas estas nuevas actitudes, nos ayudarán a mejorar nuestra personalidad. Al mejorar nuestra personalidad, atraeremos, como hemos estado diciendo, y como es finalmente la finalidad de este libro, lograremos ser un imán para las personas. Recuerden siempre que nuestra actitud es crucial para lograrlo. Y pues bueno, muchas gracias. Este libro que les acabo de dar, de explicar, recuerden cómo ser un imán para las personas. Y bueno, lo que siempre tratamos de decir, ¿no? Nuestro objetivo es acercarlos a la lectura, es dejarles esta pequeña semillita para que ustedes busquen directamente el libro. Recuerden que nosotros compartimos lo que nosotros obtuvimos de las lecturas, obtuvimos de estudiar, pero nunca, nunca, nunca nosotros podemos superar lo que ustedes mismos pueden lograr, pueden aprender, pueden asumir de una lectura. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su interés y nos vemos la próxima sesión. Gracias, bye bye.